Atención, no soy trader profesional, no soy tu asesor financiero. La información de estos videos solo tienen carácter educativo y recreativo. No pueden tomarse como recomendación de inversión. Si usted decide invertir, es su propia responsabilidad. Hola amigas, amigos, ¿cómo están? Espero que sigan bien, que estén atentos, que estén aquí disfrutando de este hermoso sábado mientras les voy subiendo videitos cortos. Ok, me queda tal vez un par de horas o una hora para subir alguno más. Y aquí vamos a revisar dos que me solicitaron, pero las voy a hacer juntas porque, como ustedes pueden observar en pantalla, prácticamente tienen el mismo patrón. ¿Okay? Estamos en gráfico semanal para DOT y cadena. ¿Okay? KDA. Tenemos aquí el gráfico semanal y pueden observar que el patrón es muy idéntico. Prácticamente casi que calcado. Vean, viene una pendiente, una caída fuerte. En el caso de cadena que tenemos al lado derecho igual. Hay un movimiento alcista importante en DOT. En cadena tiene el mismo movimiento. Hay otro retroceso. Cadena también lo tiene. Del lado izquierdo tengo a DOT. Del lado derecho tengo a KDA. Hay otro impulso al alza. Lo tiene igualito y cae igual y lo tiene igualito. Fíjense que prácticamente el patrón es el mismo. Por lo tanto, el análisis de uno me va a servir para el otro. Vamos a identificando, estamos en gráfico semanal, la parte alta del rango. En el caso de DOT está por la zona de los 11-12 dólares y por la parte baja entre 4 y 3 dólares. ¿Ok? Entonces prácticamente en este momento donde está el precio es por la parte baja del rango. En el caso de cadena tenemos el mismo patrón, con la diferencia es el precio, que está en 1.8 y 2.6 por la parte alta, que sería nuestro objetivo, y por la parte baja 0.48. ¿Okay? Pero el patrón es el mismo. ¿Okay? Estamos ligeramente por la parte baja del perfil de volumen. ¿Qué tenemos por nuestros indicadores por la parte baja? Bueno, en el Squeeze Moment tenemos en gráfico semanal un movimiento bastante extendido, al igual que en cadena tenemos los dos igual. El ADX está pendiente negativa, exactamente igual en los dos lados. ¿Ok? Y en el RSI tenemos el promedio en negativo y el RSI en positivo, exactamente igual que en cadena. Por lo tanto, vean que hay demasiadas similitudes en estas dos criptomonedas. Es increíble. Ahora bien, voy a irme a gráfico diario en cada una de ellas. ¿Ok? Para que observemos lo siguiente. En ambas tenemos divergencia alcista en gráfico diario. Tenemos mínimos cada vez más bajos en el precio y mínimos cada vez más altos en el Squeeze Moment. Igualmente aquí en el Squeeze Moment. Donde hay un poquito de diferencia es la divergencia con el RSI, porque en el caso de DOT sí tenemos mínimos cada vez más altos en el RSI, ¿okay? Y en el caso de cadena tenemos mínimos más o menos en la misma zona. ¿Okay? Entonces siguen siendo divergencias alcistas en ambos casos, pero la de DOT digamos que es un poquito más fiable. En el caso de DOT, en gráfico diario, sí se me está colocando por arriba de un perfil de volumen importante. Sin embargo, tiene otro cerca en la zona de 4.82. Y en el caso de cadenas, tiene bastante pegadita la resistencia también en 0.54. En conclusión, estas dos criptos están ahí preferiblemente para spot. Si usted se quiere apalancar, preferiblemente no más de 5x. ¿Por qué? Porque no hay tendencia. Es una zona de acumulación. Estamos por la parte baja. Si usted se quiere apalancar por más de 10x, tiene que tomar en cuenta dos cositas. Uno, el tamaño de su posición. Y dos, el capital con que usted lo respalda. ¿Por qué? Porque probablemente a la larga, en el mediano plazo y largo plazo, usted le va a sacar a esto positivo. El problema es que si no te rompe esa resistencia que tiene inmediata, va a volver a caer. Por ejemplo, el caso de cadena, los 0.34, 0.33, y en el caso de DOT puede venir a 3.56. Ese movimiento en spot a 3x, a 5x, inclusive a 6x, no debería tener problema. Pero ya a partir de 10x en adelante,
ese movimiento le puede sacar su posición. Entonces, como es un rebote, usted tiene que tomar decisiones. Si me voy en temporalidad de 15 minutos, 20 minutos, eso es para arriba y se puede apalancar con 20x si quiere. Pero si usted la quiere mantener buscando que rompa esa resistencia inmediata que tenemos en DOT en la zona de 4.88 y en cadena la zona de 0.55, entonces lo mejor es bajarle el nivel de apalancamiento. Por si acaso hay otro mechazo hacia abajo, no te saques, sino que puedas tener paciencia hasta la ruptura. Pero la probabilidad de que rompa esa resistencia y busquemos números más arriba es alta. El detalle es el tiempo, que no es algo que lo grabamos hoy y se te va a explotar hoy tu Moon, no. Es cuestión de tener paciencia. ¿Y por qué lo digo así? Porque estás en una zona de acumulación en un lateral por la parte baja. Y las zonas de acumulación, el tiempo es incierto. O sea, puede ser una semana, puede ser 2 días, puede ser 3 semanas. En este caso no es como una tendencia. Cuando ya él te agarra tendencia, es un poquito más rápido estimar las posibilidades del tiempo. Pero como no es tendencia, sino un rebote dentro de un rango en zona de acumulación, eso puede llevar más tiempo. En conclusión, en spot usted está tranquilo, siempre llene de paciencia. Si se va a apalancar con muchas X, tiene que poner un stop loss ahí ajustadito. Y si te vas a apalancar de 5X para abajo, tenle paciencia y esperamos un movimiento hacia la parte alta. El objetivo, pues en el caso de DOT, el objetivo inmediato sería cerca de los 6, pero el objetivo a mediano plazo es volver a testear la zona de los 10-12. Y en el caso de cadena, el objetivo inmediato serían los 0.86 y el objetivo a largo plazo los $2. ¿Ok? Eso sería el movimiento que pudiésemos nosotros tener en ambas criptomonedas. Bueno, mi gente, espero que les haya gustado, espero que haya sido de utilidad. Cadena y DOT es una buena opción, preferiblemente si me preguntas en spot para mantenerla un poquito más tiempo. Chao. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why. Atención, no soy trader profesional, no soy tu asesor financiero. La información de estos videos solo tienen carácter educativo y recreativo. No pueden tomarse como recomendación de inversión. Si usted decide invertir, es su propia responsabilidad.